día, la resurrección, ¿verdad? En otros lugares están hoy celebrando que el día de la coneja y una coneja que pone huevos. Pero aquí el creyente no cree en conejas que ponen huevos, sino creemos que este es el día en que celebramos el mayor triunfo, la resurrección de Cristo Jesús. Y hoy es día abril 12 del 2020 y por causas de esta pandemia que fue hoy aquí en el mundo, la iglesia se cerró, están cerradas, no pudimos reunirnos como cada año. Si ustedes se recuerdan, cada año, ¿qué hacemos? Vamos a la iglesia Bien, a las 6 de la mañana tenemos nuestros servicios y tenemos un desayuno y lo hacemos de esa manera, dando memoria a la victoria de Cristo. Y por eso es que llegamos temprano, pero hoy en día otra hora es diferente. Hoy Dios nos ha puesto aquí reunidos en familia a celebrar este día. Y pues no porque esté cerrado el templo, el edificio, vamos a parar, ¿verdad?, de darle la honra y la gloria a Dios, sino nosotros somos la iglesia. Allá en Peniel, allá en el 45 Commerce, ahí no es la iglesia, ahí nomás es un edificio. Es nomás un edificio, ahorita está un edificio vacío ahí, porque cada creyente es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia, aunque Satanás quiera cerrarla, no puede, porque nosotros somos el templo de Dios. Le damos gloria a Dios porque Él nos ha permitido. Satanás siempre ha sido una persona tonta. No, por más que quiera intentar apagar a la iglesia, no va a poder, porque esto nos ha ayudado para que nos podamos reunir y Él, creyendo que con esta pandemia se iba a parar, y no, aún nos dio más fuerza para seguir. Entonces, en esta mañana vamos a seguir celebrando esta victoria, la mayor victoria, que es de las victorias, porque fue cuando Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, Él pagó por el pecado de todo el mundo. No pagó nomás solamente por los cristianos, ni por los musulmanes, ni por los católicos, ni por los hindúes. Pagó por cada persona que ha nacido desde el principio del mundo hasta el fin. Cristo pagó. Con su muerte en la cruz pagó por el pecado de todo el mundo. Esa fue la falla que tuvo Satanás. Cuando se recuerdan que estuvimos leyendo la semana pasada la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que la gente lo adoraba, pero hoy, unos días después, esa misma gente que le gritaba Hosana, ese mismo día, en esos días pasados, el Viernes Santo, esa misma gente le gritaba a crucificarle. Pero aún así, con todo eso que pasó, el viernes vimos una película donde vimos la pasión de Cristo, donde se proyecta un poquito lo que fue el martirio que pasó Jesucristo. No se compara con la vida real lo que pasó. Y aún así, con todo lo que le hicieron, con todo lo que sufrieron, con todo lo que sufrió, con todo lo que lo maltrataron, aún así, Él no dijo, pues muéranse, no, dijo en la cruz, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Así se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién de ustedes daría un cacahuate por alguien que los maltrata? Y ese es el ejemplo que debemos de seguir nosotros, amar a los que nos odian. Entonces, hoy en este día, celebramos ese día de victoria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de esta mañana se llama La tumba está vacía. Y vamos a leer allí en el capítulo de Mateo 28, 28 al 10. La palabra de Dios dice así: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y vestido
y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de los guardias, y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces, el Evangelio, que significa las buenas noticias, ¿verdad? ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo no murió, que Cristo está vivo. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Que la persona creyere que Jesús vino, que aquí a la tierra se humanó y que con su muerte en la cruz, Él pagó por nuestros pecados y fue sepultado. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. La persona que cree este es todo el Evangelio, es todo lo que tiene que creer, arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Y este es lo que tiene que hacer para ser salvo. Entonces aquí vemos este mensaje aquí de que la tumba está vacía. Hay 3 evangelios. Cada evangelio, no, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno lo dice de una manera diferente. Ahí, si lo leemos todos, vemos pequeños detalles que varían. Vamos ahí como lo dice Marcos, ahí en 16. Fíjense, cada historia, cada escritor lo escribe de una manera un poquito diferente, no que se contradice, sino que se dice varias maneras diferentes de decirlo. Una vez se llevó, hay un documental donde dice que se llevó a Jesucristo a corte, a juicio. Bueno, no a juicio, pero estaban tratando de aprobar que Jesús era real. Y para esto llamaron un detective de casos de homicidio. Y dice que los detectives para definir quién es para sacar todos los detalles de un caso, van con los testigos, ¿verdad? Y cada testigo agarran cosas de cada testigo y ven. Y dice este detective, dice, en los evangelios usted se va y todas las personas dicen lo mismo, en una manera diferente, pero están diciendo lo mismo. Y cada uno da detalles diferentes. Así es aquí. En la resurrección, aquí en Marcos, ¿alguien lo va a leer? Del 16 al 7. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. Entonces, si se dan cuenta, en el Evangelio de Marcos al Evangelio de Mateo, hay un pequeño detallito aquí que dice, ¿verdad? No sé si lo tomaron. Dice aquí, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacob y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Iban a ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y luego en el versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya saliendo el sol. Pero fíjense lo que decían en el versículo 3. ¿Qué decían? Que quien les iba a remover la piedra. Que aquí es un detalle, ¿verdad? Que no lo vemos acá en Mateo. Aquí en Mateo simplemente dice que muy de mañana iban hacia el sepulcro. Entonces da estos pequeños detallitos que son muy, muy importantes. Y también vamos a ver cómo dice Lucas. Ahí Lucas en el 24. Vamos a leerlo de ahí del 24, del 1 al 12. Yes. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras blancas resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Entonces aquí vemos otro testimonio que habla de lo mismo con otros detalles. Aquí ya da otro nombre. Si se fijan bien, ¿qué otro nombre es el que da? Juana. A Juana. Vieron y si los compara, los va leyendo cada uno, va sacando detalles nuevos. En Mateo dice que hubo un gran terremoto. Aquí en el versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, nomás de estudiar estos, le vamos sacando y sacando más información a estos testimonios de la manera que están escritas aquí. Y dice, ahora vamos a ver cómo lo dice Juan. Fíjense Juan cómo lo didacta también. Ahí en 20, Juan 20, San Juan 20 del 1 al 10. El primer día de la semana, ¿quieres leerlo, Kimi? ¿Quieres leerlo? In English is okay? Uh-huh. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciples, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciples started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the stripes of linen laying there, but he did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the stripes of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. Finally, the other disciples who had reached the tomb first also went inside and saw and believed. And they still do not understand from Scripture that Jesus has rise from the dead. Amén. Entonces es por eso bien importante que, como nuestro pastor, el hermano Rayosa, que nos
nos exhorta, ¿verdad? Que leamos, no solamente que leamos la Biblia, que la estudiemos, porque no es lo mismo leerla que estudiarla. Y cuando la estudiamos vamos sacando y sacando más cosas que están escritas en ellas. Y aquí en Juan lo dice de otra manera mucho más diferente y da mucho más detalle, otras cosas como están en los otros evangelios, pero ahora lo va a leer alguien en español para las personas que no entienden inglés, para que le entienda. ¿Alguien le da lectura? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Amén. Entonces, alguien que haya tomado aquí el detalle aquí, ¿qué ven diferente en este pasaje? Aquí ya salen más personajes. Aquí ya las mujeres ya habían ido a hablarles y vino Pedro y Juan, el discípulo amado, y dice que Juan se quedó parado en la entrada, pero Pedro se entró y vio que estaban los lienzos En la tumba. en la tumba y En- ya no estaba. Entonces, ¿Pensaron que se lo robaron? sí, este pasaje aquí, Sí, cuando María y Magdalena dijo que... Sí, pero ellas no sabían que Jesús les había dicho a los discípulos que... Ay, no, pero iban- ellas, o sea, lo que yo entendí es que a lo mejor, porque ellas corrieron a decirle que se lo habían robado. Sí, Ujú. por eso es bien importante. Aquí es donde dicen que la Biblia se contradice, porque en otros pasajes dice que se pusieron ante Jesús. Dice aquí, en el primer día de la semana, las mismas mujeres, María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Ya lo captaron? ¿Quién era la que iba? María María Magdalena, Magdalena. ¿Con quién? como Juana y María. Aquí nomás da, Dice que nomás solas. nomás ella sola, dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al quien le amaba, y Jesús les dijo: se han llevado el sepulcro del Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero al otro discípulo corrió más prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego Simón Pedro, tras de él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, y había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ok, hasta aquí estamos bien. Hasta aquí es la palabra que usan para tratar de desviarnos, que Jesús, que todo esto era falso, ¿verdad? Pero y allí paran, pero sí, vamos a seguir leyendo ahí hasta el 11, hasta el 18. ¿Alguien le da lectura? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro,
mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fueron entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas del que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer... No, hasta el 18 nomás. Entonces fíjense bien, por eso es lo importante que es leer las escrituras, porque si yo, y como les dije, este es el versículo que usan los para contradecir, para hacer creer a las personas que Jesús fue una fábula. Porque si yo me paro aquí, y es el versículo que usan aquí, este versículo lo usan con los otros 3 que yo les leí, y entonces si ya se ponen ustedes, se quedan con la duda de pensar de que, entonces está mal, ¿sí me entienden? O sea, como que ya se contradicieron, porque aquí va Pedro y va Juan, y aquí encontraron la tumba vacía, y ella vino corriendo a decirles que se habían robado se contradice, si para uno de leer aquí, se contradice con lo que dicen los otros evangelios, ¿sí me entienden? Entonces, pero Satanás es bien astuto. Satanás, así como desde que nació Jesús hasta su muerte, ¿se recuerdan cuando nació Jesús? ¿Qué fue lo que usó Satanás para destruirlo? ¿Al quién? ¿Qué hizo? Los kids. Mandó matar a todos los niños. Satanás usó al rey para mandar matar a todos. Desde que nació Jesús, Satanás siempre intentó eliminar a Cristo, matarlo. Ese era su plan de Satanás. Y pues la llevaron todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Hubo mucha muerte ahí que había predicado Isaías y a varios profetas de la muerte de los niños. Pero no lo logró, ¿verdad? Y entonces, desde que Jesús empieza su ministerio, Satanás intenta matarlo. Cuando lo lleva allá en el espíritu, lo lleva al desierto, Satanás intenta confundirlo, engañarlo. ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios, dice, aviéntate de la torre, de lo alto, y Dios mandará a tus ángeles para que te salve. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Sí, ¿verdad? Lo reprende. Entonces, ya después, cuando Jesús ya va caminando hacia el juzgado, a ser enjuiciado, Satanás va como ya cantando victoria, porque él decía que con su muerte ya iba a terminar con el plan de Dios. Pero Satanás por eso los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Satanás pensaba de una manera, dijo, si lo mato ya se acabó y yo gano. Entonces, ya cuando lo ve en la muerte, él cantó victoria, ¿verdad? Y fue la derrota de Satanás. Ahí fue donde le venció. Ahí fue donde lo eliminó. Cristo con su muerte pagó por el pecado de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Ahí con su muerte él terminó con el pecado. Él pagó con su muerte. Y después, con la resurrección, nos da vida eterna. Entonces, ya cuando sale de la tumba, a nosotros, a todo el que en él cree, tiene vida eterna. Ese es el evangelio. Y entonces,
Por eso debemos de estudiar bien las escrituras, porque ellas hablan y nos dan testimonio de él y nos dicen. Entonces, porque esto que leímos ahorita es usado para poner duda, especialmente a los milenios, ¿cómo se dice milenios en inglés? A las nuevas generaciones que no leen la Biblia, especialmente si nomás la leen en las nuevas versiones que están en los teléfonos, están cambiadas, están diferentes, están suavizadas. Entonces, ya leyendo lo que sigue, como les dije, no paran aquí en el versículo 10, pero no siguen, continúan y sigue el testimonio. Entonces, ya cuando leen desde el 11 hasta el 18, ya se empareja con lo que está hablando los otros evangelios. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles, que los vimos en los otros evangelios, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno en la cabecera y al otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces aquí vemos que la parte desde el 1 en el Evangelio de San Juan, del 1 al 10, es un pedazo que es algo que no lo dicen los otros evangelios, lo están diciendo antes que pasó de lo que están hablando los otros 3 evangelios. ¿Capish? Ok. Entonces, pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, al uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, fíjense, porque, y aquí ya relata lo que habían hablado desde el principio del capítulo 20. Dice: ¿por qué lloras? Le preguntó el ángel, y ellas diciendo, dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, en una manera desesperada. Pero ahí era Jesús. Sí, sí, pero ellas no lo conocían, ellas no sabían. Cuando había dicho esto, se volvió y luego vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En el 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloráis? ¿A quién buscas? Ella, pensando era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Otra vez Jesús le dice: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ven aquí bien el detalle de aquí, lo que dice? Fíjense, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas les da un mandamiento: mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, al Padre de Jesús, ¿y es Padre de quién? Nosotros. Y a vuestro Padre, al que cree en Cristo, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice: fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces aquí se empareja todos los 4 evangelios, donde se unen en una sola, que no se contradicen. ¿Entienden? Entonces, es por eso, no repito, es por eso que tenemos que escudriñar las escrituras, leerlas, y no solamente leerlas, sino ver lo que dicen y analizarlas y estudiarlas, porque para que no, si viene alguien con otro evangelio, dice más adelante en las cartas de Pablo, dice: si viene alguno con otro evangelio, es anatema. Entonces, nosotros, este día que estamos celebrando, este día glorioso, día de victoria, donde nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, salió de la tumba al tercer día, es por eso que tenemos que estudiar las escrituras, para que no venga alguien con otra doctrina y les lave el coco. Entonces el libro de Juan, ese es el
que ya tiene toda la... Es que viene más explicado el libro de Juan. Todos tienen algo en común, algo diferente, pero por eso ustedes léanlo, véanlo, todos tienen una manera diferente Todos tienen el evangelio en común. en común, pero cada uno da detalles diferentes de uno del otro que no tienen. Eso es bien importante que leamos. Y todos los evangelios, cuando los lee todos, entre más lo lee, más le saca, más aprende uno. No nomás es de leer, sino de estudiarla. Y es triste ver que hoy en nuestros días, pues la gente es por eso que la iglesia está dividida de creencias, porque no estudian la Biblia. Un pastor que nomás va y paga su credencial, ya se gradúa de pastor y enseña lo que se le venga en su mente, porque no estudia la Biblia y nomás lee un pedacito, y esa es causa, es como el coronavirus, nomás llega a un lugar y se esparce con otra hacia esparce la mala doctrina, y es por eso que hay tanta ignorancia en las iglesias y hacen pues cantidad de doctrinas que no van con la Biblia de Dios. Por eso dice, estudiemos la Biblia, porque como le dije a nuestro hermano, ¿verdad?, que platiqué con él otra vez, le dije, yo siempre le preguntaba a Dios cuál era el motivo que estuvimos en nuestra iglesia por tantos años. Y el motivo, ahora Dios me lo reveló, ¿verdad? Porque estuvimos en abundancia de palabra ahí, y ahora que estamos en escasez porque no tenemos contacto pero estuvimos acumulando, así como José, palabra para poderla, tenemos abundancia de palabra, tenemos abundancia, y eso es por eso el motivo de grabarla y compartirla, porque hay escasez en el mundo. Ahorita la gente está deseosa por oír, por querer, la gente que está encerrada ahorita, hay gente que está desesperada y quiere encontrar mensajes en la internet y todo, y si escuchan mal los mensajes, pues ¿qué va a pasar? Va a estar igual o peor la cosa, ¿verdad? Entonces esto nos sirve a nosotros para, aquí como en los tiempos de José, que teníamos abundancia de comida, para que vengan y oigan. Por eso cada uno de nosotros debe de hacer su trabajo de dando este mensaje, que Cristo murió para salvar a los pecadores, que Cristo con su muerte en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, y que con su muerte y su resurrección nos dio vida eterna, y que a todo el que en Él cree y se arrepiente de sus pecados y cree esto, tiene vida eterna. Dice, porque si confesares con tu boca que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, no simplemente estamos celebrando este día de resurrección, sino nuestro trabajo es dar esto es nuestro trabajo, dar esta noticia al que esté a nuestro lado, al que está muerto. Entonces, que tengamos esto en nuestro corazón, ¿verdad? Hoy es un día muy, muy especial, el mejor de todos los días, la mejor celebración que podemos tener el cristiano, que Cristo murió y que Cristo resucitó, y que Él ahorita está sentado, subió al cielo. Si siguen leyendo, ahorita no lo vamos a leer, pero después de muerto estuvo 40 días con sus discípulos, estuvo aquí. Después ahí en el libro de los Hechos da detalle de cómo fue subido al cielo. Dice que 2 ángeles se lo llevaron fue elevado con los ángeles al cielo, y los discípulos que estaban ahí se pararon 2 con vestiduras blancas y le dijo, ¿qué miran al cielo, Galileos? Y le dice, así como vieron que se fue, así vendrá. Eso es lo que estamos esperando ahorita, el rapto de la iglesia. La venida será después, pero estamos esperando ese día que Cristo va a venir por todos los que en Él creen, y ya lo vimos el miércoles en el estudio. Entonces, ahorita es simplemente que la gente se arrepienta, que esto que está pasando, las cuarentenas que están las personas encerradas, que están algunas esperando, no saben qué hacer. He visto unos videos de unas mujeres ahí que se sentía desesperada y da cosas de que hagan, y es triste ver las personas vacías que no tienen a Cristo, sin esperanza, no saben. Entonces ahí es una oportunidad de dar un mensaje ahí a esas personas que no tienen esperanza, y que Dios nos use, ¿verdad?, en estos días. Para cada uno de ustedes tienen sus contactos en donde quiera que los tengan, en Facebook, Instagram o lo que sea, y que compartan esto, porque
lo que viene después de esto, de esta cuarentena, va a seguir. Ya ahorita ya el mundo ya no va a ser igual, ya va a ser diferente. Muchos creen que todavía se va a componer y va la vida a seguir igual otra vez. Y no, ya ahorita de aquí, desde hace años, se los he venido diciendo que cada día que va pasando, la cosa se va a poner más fea. Y pues, nomás vivamos al día, como dice como lo que estudiamos la otra vez. Cada día trae su propio mal, entonces cada día hagamos la voluntad de Dios. Vamos a orar para despedirnos y le voy a pedir a Esther que nos despida.